¿Hay specs? Ok. Sí, sáquenlo. Bien, volvamos. Bien, entonces habíamos dicho que estos serían como los Avengers, pero del siglo X al siglo XV. Y son cuatro. Número uno tendremos a Pedro Baldo. Ahí vemos hasta qué año. Origen, Francia. Y vamos a ver los aportes. Fundó el movimiento valdense. Predicaba la pobreza, enseñanza laica y acceso a la escritura, la Biblia. Ustedes fíjense en los aportes y en el enfoque que querían darle, ¿sí? Porque lo que surge en la Reforma Protestante con Martín Lutero y otros exponentes no es un porque sí o una casualidad, es algo que todos necesitábamos. Entonces se necesitaba una predicación a los pobres, una enseñanza laica y un acceso a la Biblia. Pedro o los valdenses van a traducir la Biblia al idioma común, o sea, la lengua ¿cómo se dice? Vernácula del pueblo, pero más adelante es excomulgado por enseñar sin permiso, ya que rechazaba el purgatorio y la veneración a los santos. Después tenemos a John Wycliffe, que también es otro conocido. Su origen es de Inglaterra. Los aportes que tuvo, es más, creo que John Wycliffe lo que más se le reconoce es el tema de haber traducido la Biblia del latín al inglés. Tradujo ambos testamentos y los ponía en, ¿cómo se dice? Los ponían en bolsas de harina y las regalaban prácticamente las Biblias, o sea, se las llevaban al pueblo para que tengan Biblias. Decía que la autoridad suprema era la Biblia y no el Papa. Criticaba el clero y el papado y la transubstanciación. Tenía problemas continuos con la iglesia y fue declarado hereje después de morir. Es más, el movimiento de los Lollardos o el movimiento de John Wycliffe fue perseguido después de su muerte. A Wycliffe no lo encontraron vivo, no lo pudieron matar. Si no hubiera quedado también como Juan Hus, pero no lo pudieron atrapar. Wycliffe murió en 1384, pero más adelante, si no me recuerdo, en el concilio de Constanza, otra cosa que me olvidé de agregar, en el concilio de Constanza, cuando quemaron a Juan Hus, también las cenizas de John Wycliffe las tiraron al mar. Como, no, la ceniza no sería, o sea, lo que quedaba del cadáver de la tumba de John Wycliffe lo tiraron al mar, ya que no lo pudieron encontrar. John Wycliffe se escapó literalmente de la faz de la tierra porque lo estaban por, por matar. Como castigo, todos los textos de él fueron quemados y también sus discípulos que guardaban su enseñanza también eran quemados vivos prácticamente. Pero bueno, fueron, sinceramente, muchos dicen que la iglesia romana es santa, pero literalmente no tiene problemas de matar a personas que buscan hacer un bien. O sea, ¿cuál es el problema de traducir la Biblia y de hacer enseñanzas? Ninguno. Pero bueno, ahí está la iglesia matando y persiguiendo sin problema alguno. Dios mío. Es muy chistoso, es muy curioso y muy chistoso la traducción de la Biblia al español. Fue hecha por un monje, o sea, porque una chica se lo pidió, o sea, una chica le preguntó cómo era un salmo y se lo tradujo al castellano, pero es una buena historia, como empieza. Después tenemos a Juan Hus, que habíamos hablado un poco, origen Bohemia, o sea, la República de Checa. Los aportes fue influenciado por John Wycliffe, defendió la Biblia como autoridad suprema, de Cristo en la cabeza de la iglesia, y los problemas que tuvo era que fue excomulgado, arrestado
arrestado y quemado en la hoguera, en el concilio de Constanza. Pero la semilla que Juan Hus puso en la sociedad fue algo muy curioso. ¿Por qué? Si ustedes van al concilio de Constanza, hay una frase que Juan Hus dice. No sé si sabían que la palabra Hus en el checa sería como ganso, como un pato. Y Juan Hus, en sus últimas frases antes de morir, dice, hoy queman un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne que no podrán quemar ni hervir. Suena curioso, pero fíjense bien la fecha. 1415, y 100 años después, surge la Reforma Protestante. Muy curioso, ¿no? Más que una frase pareciera una profecía, pero bueno. Después tenemos a Savonarola, que fue un fraile dominico, persona que participaba en liturgia, que denunciaba la corrupción del clero y del Papa Alejandro VI, pero Savonarola literalmente fue otro mártir, como Juan Hus, fue quemado vivo, ahorcado y quemado vivo, frente a una multitud, o sea, en la plaza literalmente, como si fuese un toro. A las personas que eran quemadas, normalmente se les abría el estómago, se les sacaba los intestinos, eran ahorcados y después se les prendía fuego. Y con Savonarola no fue la excepción. Lo hicieron y no tuvieron problema en hacerlo. Así que vemos que estos son los 4 pre-reformadores y las ideas que tuvieron eran, se necesita una reforma en el área de la sociedad misma para que puedan aprender de la Biblia, que puedan acercarse y acceder a ella. Que el obispo de Roma no es la autoridad final, sino que son las escrituras. Cristo es la cabeza de la iglesia. Que debemos vivir una vida de piedad. Y estos ejemplos, estos 4 ejemplos, son ejemplos perfectos, o ejemplos que nosotros podemos tomar para llevarlos a nuestras vidas en el sentido de una devoción a Dios, a pesar de que pueden ser mártires. Bien, vamos ahora con la última diapositiva, que es la siguiente. Las hice por partes, así es más fácil, porque si no son 45 páginas y es re incómodo. Pero ahora vamos a ir con nuestros exponentes ya oficiales, que son los que conocemos, creo, la mayoría de los que estamos aquí. Actualicé el Discord. Bien, hey, pero a mí no llegaste a la clase, Lauti. Bien, está perfecto. Camilazos. Está ahí mi futura señora. Bien. ¿Se ve bien, banda? Martín Lutero y Juan Calvino. El desarrollo de la Reforma. El redescubrimiento de la fe a la sistematización formada. Bien. Punto de inflexión. Martín Lutero clavó las 95 tesis en el año 1517. Muchos dicen de que en este momento se inicia la reforma en sí. Otros dicen que en 1517, cuando lo estaban citando en la dieta, Martín Lutero, antes de ir a la dieta de Worms, le llega una carta del obispo de Roma que decía que las cosas que estaba haciendo no eran muy buenas, que eran desagradables, y que era una advertencia, y que la próxima carta que iba a recibir era una excomulgación. Martín Lutero agarra esa carta y la prende fuego. No le importa nada, dijo.
Yo estoy contra el Papa y con toda esta autoridad, pa, se sigue adelante. Muchos dicen que ese es el punto inicial de la reforma. Yo agarré el momento que clava la 95 tesis, porque es el momento más conocido por toda la cristiandad. El servidor, qué simpático. Dios mío. A ver qué dice. Ahora sí el aullido. Bien, bien. Estaba leyendo lo que habían dicho en el chat. Bien. Vamos ¿cómo se dice? A dividir un poco la vida de Martín Lutero. En el PDF que les voy a pasar está más extenso. Yo voy a resumir un poco, porque si no, la vez pasada estuvimos 2 horas para la clase. La idea es que no estemos 2 horas. Pero yo puse la crisis de fe que pasó en Erfurt, porque es interesante. Martín Lutero en 1503 a 1505 es llamado a ser maestro. Él era un monje en el monasterio de Agustín, o sea, era un agustiniano. Y los agustinianos buscaban tener una vida de devoción casi extrema a Dios. Se dice que la conciencia de Martín Lutero era una lucha para él. Eh, Literalmente, imagínense que Martín Lutero, por el pecado más pequeño que cometía, se iba y se confesaba continuamente a los sacerdotes. Y estaba horas confesándose. Hasta el punto, hasta el punto que sus confesores estaban cansados de él porque Martín Lutero no podía estar tranquilo. Claramente, como un hombre que es consciente de su estado de pecador no está tranquilo? No puede ser posible eso. Bueno, con Martín Lutero pasa eso. La conciencia de él continuamente lo atacaba y lo acusaba y no podía seguir al Señor. Por eso, acá como dice, esta crisis de fe, se le manda el que sería el que estaba a cargo del monasterio, le encarga una Biblia, o sea, le da una Biblia y le dice que la lea, porque iba a empezar a ser profesor y todo. De las primeras clases que Martín Lutero empieza a dar era acerca de Romanos, y se encuentra con este pasaje, descubre Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Anteriormente vieron que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se manifiesta el poder de Dios para salvación. Empieza a describir que la justicia de Dios, vamos a ponerlo en el chat para que ustedes lo vean. ¿Ven que sucedió algo? Uy, lo puse mal. Romanos 1, 6. Cuando Martín Lutero leyó el versículo 17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, él literalmente entendió lo siguiente, que fue una lectura que no es... ese dato lo sacaste. Es una lectura correcta, dentro de todo, que es, Dios es un Dios que está airado contra el pecador. Yo soy pecador, por ende voy a recibir la ira de Dios. Así que no puedo estar tranquilo. Y cuando Martín Lutero empieza a estudiar cada vez más las escrituras, cuando empieza a estudiar cada vez más las escrituras, en este caso Romanos, sucede lo siguiente. Cuando llega el versículo 17, la segunda parte que dice que por el justo por la fe vivirá, Martín Lutero dice, por mí,
Y esas palabras, que es por mí, parecen palabras vacías, pero lo está diciendo una persona que está siendo confrontado por su pecado. Está diciendo que la ira de Dios está pronto a venir hacia él y que él es merecedor de esa ira, porque todos hemos pecado, pero a la vez encuentra consuelo en este pasaje, mas el justo por la fe vivirá. Por mí, por mí. Y cada vez que repetía eso, Martín Lutero entendía algo, que la justicia de Cristo se le estaba imputando a él. Y Martín Lutero, en el libro que le cité, en el PDF hay un libro que es citado, que es Martín Lutero y el protestantismo. Se describe la crianza y la vivencia y la vida que llevaba Martín Lutero antes de la Reforma y después de la Reforma. Y dice que cuando estaba leyendo este pasaje, él sintió como una carga caía y como unas puertas que estaban cerradas eran abiertas. Era esta salvación tan grande que se le había sido revelada, que ahora la justificación era por la fe, no eran por mis obras, que un pecador que iba a poder aportar a una salvación contra un Dios santo, 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 justo, justo, justo. Y es hermoso. Estaré ocupado, no pasa nada, hermanito. Así que redescubre la imputación de justicia por fe. En 1511, Martín Lutero viaja a Roma y queda ¿cómo se dice? Desilusionado con la corrupción y la superstición religiosa que en ella había, como le estaba diciendo. Cuando Martín Lutero llega, literalmente ve a sacerdotes, a personas que eran del clero, ir a acostarse con prostitutas cuando literalmente está prohibido, claramente en todos lados de la Biblia lo dice, pero ¿cómo vemos esa corrupción? Martín Lutero participaba de las indulgencias, digo, de la veneración de reliquias e indulgencias, y hay algo que en este momento, cuando él ve esto, pero un segundo, cuando él ve el desvío de la fe cristiana, él se va a proponer algo. En el año siguiente, que es cuando es nombrado profesor, ya se le da una autoridad, él, que es la siguiente. Va a insistir y a invitar a los demás agustinianos que estudien las escrituras, que cada noche estudien, que se encierren y puedan reflexionar en la palabra, en vez de tanta superstición religiosa, que vayan a una lectura, es mejor una lectura clara que un éxtasis que una persona podía tener. Y esas cosas que empieza a promulgar, lo hacía todavía siendo católico, sin haber hecho una reforma ni nada. Exacto, hay una película que es buenísima, que estaría buena verla, pero él estaba haciendo estas cosas. Él promovía la lectura de la palabra y empezó a dar clases. Daba clases de Romanos, Gálatas, Salmos y, si no mal recuerdo, de Efesios. Pero bueno. Ahora vamos a ver el contexto de las 95 tesis. En 1517 se clavan 95 tesis. Estas indulgencias por parte de Teslel para pagar las deudas del arzobispo Alberto. Alberto, justamente, era el arzobispo de Roma, que había comprado un arzobispado en Ajonia, que era un lugar donde estaba Martín Lutero, que era literalmente estaba cerca. Cuando se entera de esto, del plan que estaba tratando Alberto con el Papa León XII, se dice Martín Lutero que sufrió un ataque de enojo, de ira, y que fue a preparar y a clavarles las 25 tesis. Cuando una persona clavaba una tesis en las puertas,
Es como que yo vaya, no sé, al WhatsApp y te dejo un mensaje para que debatamos. Es lo mismo. Las personas podían ir a la puerta de la iglesia y refutar, apoyar la tesis que se estaba planteando. Cuando plantea estas 95 tesis, que son los cambios que la iglesia debe de hacer, en uno de ellos, que encima, cuando Martín Lutero clava estas 95 tesis en el contenido que ya sabía, se hablaba acerca de las indulgencias. Pero el tema de las indulgencias pasó tan de lado, o sea, el tema menor era el de las indulgencias al final, porque el que más se le importaba era el tema de la fe en los creyentes, de cómo las personas estaban en una cautividad, eran personas esclavas que necesitaban volver a las escrituras y a su examen, se dejaba de lado. Y Martín Lutero se alineaba a lo que venían diciendo anteriormente los pre-reformadores. Roma necesita una reforma, porque están perdidos. Lutero, antes de todo lo que sería, lo publicó en su muro, y literalmente, Facebook 2, era para poder financiar la construcción, exacto, sí, era para eso, para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. En sí no era la construcción, sino una reforma, porque se debía de mantener toda la estructura que era gigantesca, es gigantesca porque sigue estando, pero es una locura que podían vender tantas indulgencias para sustentar eso con, como les había dicho, la frase que decía Tetzel, que inclusive estas indulgencias puede perdonar los pecados de aquel que profanó el cuerpo de la madre del Señor. O sea, es, es horrible pensarlo, pero lo publicaban así. Bien. En el año 1518, Martín Lutero vuelve a la iglesia para revisar sus tesis y ahí es cuando se empieza el proceso formal de la reforma. Es cuando empieza todo. Es más, va en una disputa que tiene con. ¿Cómo se llamaba? Si no me recuerdo, era con Herek. Él tenía un amigo que literalmente fue su compañero en todo lo que sería antes de la reforma. Este compañero iba a tener un debate con Herek y antes de que tenga este debate se encontró con Melanchthon, que era un joven que sabía mucho de griego y que dijo, este chico tiene mucho potencial, que si viene conmigo, yo lo voy a poder tutelar y va a estar ¿cómo se dice? En buenas manos. Eh, Hay que reformar. No quería- Exacto, es más, si nosotros vamos a la iglesia luterana hoy en día, vamos a encontrar que al culto se le llama misa y una persona que tiene cero contexto de la reforma van a decir, estos son católicos romanos, amigo. Pero bueno, es la verdad. Martín Lutero no quería dividir la iglesia, sino que quería sacar lo profanado. Nada más. Acá está, en esto que es con Leipzig, que es un. ¿Cómo se llama? Un encuentro que tuvieron con Juan Herek, que Herek continuamente acusaba a Martín Lutero de hereje jesuita, y lo que pasaba es que no podían debatir con Lutero porque él tenía un acuerdo con un rey, que era, perdón, con un príncipe ajoniano, estaba bajo su tutela, y el obispo de Roma quería tener el visto bueno por este príncipe. Entonces el príncipe llegó a un acuerdo de que no podrían hacerle nada a Martín Lutero ni los apologéticos, o sea, los que eran apologéticos, en ese tiempo, no podían hacerle nada a Martín Lutero, ni insultarlo, ni invitarlo a debates, para que esté tranquilo. Pero Martín Lutero puso una cláusula que era, si lo molestaban o si lo incitaban a debate, como pasó con el caso de Herek, él podía responder. Y terminó pasando eso. En el debate
Derek termina siendo refutado por una por un debate que duró, si no me recuerdo, creo que duró 6 meses, o sea, duró un montón. Los debates no eran un debate de un día, eran debates de semanas, de meses, era un montón. Martín Lutero, en el año 1521, es citado a la dieta de Worms, que es una invitación de hacia Martín Lutero que le hace el emperador Carlos V para que se retracte de todo lo que él había dicho. Ya había empezado a formar a personas, o sea, había un movimiento ya que lo seguía, pero se ha citado recién ahora. En la dieta de Worms hay una frase que todos conocemos, que se las voy a citar de manera completa, es acerca de la frase no quiero ni debo arrepentirme. Ahí se las leo. Bien. En la dieta de Worms se enfrenta con el emperador Carlos V haciendo apología de su fe, donde dijo su famosa frase, a menos que se me convenza por el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío ni en papas ni en los concilios, puesto que han errado con frecuencia, estoy atado por los textos sagrados que he citado, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. ¿Por qué? Porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Luego de esta frase, de estas palabras, se cierra el telón. Martín Lutero en la dieta de Worms, a pesar de que no se, ¿cómo se dice? No se arrepintió de todo el movimiento que había comenzado, se dio cuenta de que no había una marcha atrás. Todo lo que empezó debía de continuar y el movimiento de los reformadores va a crecer y va a ir a Sorburgo, perdón, Habsburgo, donde se va a empezar a sistematizar las ideas y donde van a empezar a ser llamados protestantes por primera vez. ¿Sí? Después en Gutenberg va a traducir la Biblia, que va a estar 6 meses, si no mal recuerdo, haciendo este trabajo. Después, esta persona que es Felix Melanchthon, que es una persona importante, nunca se menciona, pero es una persona importante, porque él resumió las 5 solas. Sola gratia, sola fide, sola escritura, solis Christus, solis Deo gloria. Melanchthon es aquel que empieza a sistematizar la teología reformada. Él, él absorbe toda esta teología de Lutero, de Calvino, y que van a empezar a desarrollar años posteriores y siglos posteriores los que serían hoy en día los reformadores, como John MacArthur, que paz descanse, como pasó con R.C. Sproul, que también paz descanse. Tenemos a grandes personas que hoy en día están en la academia y que siguen el legado de estos reformadores. Así que es buenísimo esto. Ahora vamos a ver un poco de Pan Calvino, que es más corto porque vamos a después a ir a otra cosa más fuerte. Es Juan Calvino, que es el cerebro de la reforma. Podemos decir que Martín Lutero fue el comienzo, la chispa, el incendio que se necesitaba para que comenzara todo esto. Pero Juan Calvino, además de su carácter, que era una persona bastante, ¿cómo se dice? Bastante sobria, respetuosa, también vemos que era el cerebro. Literalmente se carrió, o sea, se puso la mochila de toda la reforma encima y dijo, venga papi, yo sigo hacia adelante. Y en el año 1523 escribe Institución de la Religión Cristiana, que hoy en día es un coso que tiene casi 2000 páginas. En ese tiempo eran un par de páginas, no tenía tantas. Pero bueno,
Pero empieza así la reforma. Y ahora a- vamos a adelantar un poco, porque esto no es tan importante. Uy, banda, se me cerró. Bueno, espera un segundo que busco la diapositiva que quiero mostrarles, que es esta. Esta es. Ahí les muestro. En un momento Juan Calvino tenía pensado él ir a Ginebra. Ginebra en ese tiempo no tenía pensado ir a Ginebra, tenía pensado ir a un lugar que lo esperaba alguien llamado Martín Bucero, que era un anciano que tenía cariño y que tenía una gran biblioteca. Decía que Calvino, después de haber terminado su tesis en abogacía, y habiendo recibido, no quería nada saber con la teología. Pero cuando él estuvo ¿cómo se dice? Estuvo con un chico llamado Efebre, si no me recuerdo, que lo acogió en su casa como huésped y que sus padres y su familia eran luteranos. El padre, si no me recuerdo, de Lefebvre había sido... Sí, en sí él no crea el calvinismo, sino que lo van a crear sus discípulos, que son Teodoro de Beza, Juan Costox y demás, pero sí, fueron sus discípulos. Él puso las bases, podemos decir, pero el movimiento calvinista, igual que luterano, lo crean sus discípulos. Y Juan Calvino, cuando estuvo en esta, en esta casa con Lefebvre, el padre de Lefebvre era un luterano que fue mártir. Me saqué la palabra de la boca. Que fue un mártir de la fe. Murió por manos de los católicos y que literalmente, a pesar de eso, su familia seguía adelante, seguía siguiendo a Cristo. Lo que podemos decir es que Lutero, ya en ese tiempo, cuando Juan Calvino se hace como más cristiano y se pone a la línea de la reforma, Juan Calvino creo que en ese tiempo creo que tendría como unos 20 años. Martín Lutero ya era grande, o sea, era bastante anciano. Lo que tenía pensado hacer eh, Juan Calvino era irse a otro lado, no quería irse a Ginebra. Tenía pensado, si no mal recuerdo, pasar literalmente todo el resto de su vida en... ¿Cómo se llamaba? En Estrasburgo. Pero al final no. Al final estuvo en Ginebra donde puso, ¿cómo se dice? Donde puso una reforma en Ginebra donde él estaba enseñando continuamente, daba sermones y literalmente invitaba a las personas a vivir en santidad. Había un grupo en ese tiempo de liberales que no querían vivir conforme a lo que se plantea en las escrituras, de que el hombre no puede ser como agua de dos manantiales, no puede ser de agua dulce y de agua salada, no puedes tener los pies en ambos ríos, podemos llegar a decir. Entonces Martín Lutero, Juan Calvino, confrontó a estas personas, porque estas personas, estos nobles, que querían vivir como liberales, así como vivían en el catolicismo, querían vivir como quisieran, pero querían participar de la comunión, o sea, querían participar de la Santa Cena. Es chistoso, ¿no? Porque ¿cómo vas a querer participar de la Santa Cena si vivís como querés? Sí, esto hacen los católicos hoy en día, o sea, viven como quieren y después van a la comunión. Bueno, Martín Lutero y Juan Calvino tenían este pensamiento de que no se podría hacer esto. Necesitan vivir en santidad, no pueden participar de cualquier manera. Juan Calvino es desterrado, o sea, lo sacan de Ginebra, lo estaban por matar, pero bueno, lo que sucede es que años después vuela a Ginebra porque estaban haciendo una reforma en Ginebra con Juan Calvino y cuando él se va, las personas como que querían volver al catolicismo romano. Y había un sacerdote que había escrito una carta que decían los motivos por los cuales ellos deberían devolverse a Roma. Juan Calvino le llega esta carta y hace una refutación excelente
esa carta que le responde hace que Juan Calvino sea conocido. Y que esta carta, o sea, esta noticia llega a Martín Lutero, un Martín Lutero ya grande, anciano, que dice unas palabras impresionantes, que ahí se las leo, que dice, a ver, miren esto. Martín Lutero dice, ya puedo morir en paz, porque hay jóvenes con la habilidad de seguir luchando. En Ginebra como pastor estuvo Juan Calvino hasta el año 1564 y le dejó el cargo de seguir pastoreando a Teodoro de Beza, quien sería el que iba a sistematizar el pensamiento calvinista. Luego, el calvinismo se resumiría en 5 puntos en los cánones de Dort, y una frase de Juan Calvino es, donde la mentira está, destruye los puntos fundamentales de la doctrina cristiana. Y cuando sucede eso, no hay iglesia. Entonces, Martín Lutero, así como Juan Calvino, llegaban a un acuerdo, llegaban a un punto en común. Se debe de estudiar las escrituras, se debe de hacer un énfasis en Cristo, en la gloria, que es solo para Él y que es solo Él es el merecedor de ella, que la justificación es solo por la fe y por gracia, y que solo la escritura es la fuente infalible de toda autoridad, y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Con esto terminamos con las diapositivas. Antes de continuar a la última parte de la clase, me gustaría hacerles una pregunta, que es, ¿qué les parece hasta ahora? Porque ahora viene la parte que podemos decir que es fuerte también, porque vamos a ser confrontados cada uno de nosotros, pero la pregunta es esa. ¿Cómo le gusta? Like para parte 2. Yo creo que en 15 minutos terminamos, estamos bien, pero ¿les gusta? ¿Está bien? ¿Qué opinan? Comenten. Ajá. Ok, está bien. Ah, perfecto, eso. Estaba haciendo otra cosa y está bien. Igual ahora viene como el resumen de todo lo que estuvimos hablando. Cuando celebramos el mes de la Reforma, el 31 de octubre, siempre decimos es el día de la Reforma Protestante. O cuando pensamos en 1517 pensamos solo en Martín Lutero y Juan Calvino. Pero Martín Lutero y Juan Calvino no es todo, no es los representantes. O sea, literalmente ellos son los primeros exponentes, sí, pero estos fueron los que hicieron conocidos. Se dice que mínimo hay 5 reformas. 5. Les voy a mencionar cuáles son, que ahora digo. Primeramente, cuando pensamos en reforma, o la reforma protestante, no debemos de verla como un bloque monolítico. O sea, no debemos de verla como si fuese solo Alemania con Martín Lutero y Juan Calvino en Ginebra. No, sino debemos de verla como un proceso que muchas personas hicieron y siguen haciendo hasta el día de hoy. Así que cuando hablamos de reforma protestante, también estamos hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que no proponemos otros debates nuevos o ideas nuevas, buscamos que la iglesia siga siendo reformada, cambiando el estilo de vida de las personas, llevando a las personas a la Biblia, buscando que Dios sea aquel que solo se lleve la gloria. Y proclamamos el Evangelio a toda criatura. Así que cuando la iglesia se separa de la verdad o se tuerce y empieza a crecer por otro lado, la iglesia reformada sale a flote. Nosotros, que somos justamente protestantes, no solo protestamos contra Roma, protestamos contra todo aquello que no es la base que puso nuestro Señor. Y es ahí cuando nosotros tenemos que dar la voz de
la iglesia siempre va a ser reformada y va a seguir siendo, siempre va a estar reformándose continuamente. Así que hablar de reforma no debe de ser como un bloque monolítico, sino de hablar como de 5 pueblos acabas. Literal. Por eso, cuando hablamos de reformas, tenemos que hablar de mínimo 5 reformas. La reforma luterana, Martín Lutero, en Alemania. La reforma en Ginebra, con Juan Calvino. La reforma de Zwinglio, que sería la reforma en Zurich. La reforma con Simons, en Zurich también, que sería la reforma radical. La reforma con Enrique VIII, el anglicanismo, Inglaterra. Estas son las 5 reformas. Y cada persona que pertenece a los anglicanos, a los luteranos, a los calvinistas, a aquellos que están en la reforma radical, son protestantes, son reformadores. Por eso, como dice Teófanes Esegido en su libro, dice: el error más grande que se ha cometido en el intento de comprender a los movimientos reformados es reducirlos a todos a un solo nombre, Reforma Protestante, cuando la realidad es que fueron reformas protestantes, pues no solo fue una, sino varias. En las palabras del autor son así. No creemos en preciso que justificar que Lutero y su ruptura y los conflictos que lo acompañaron lo ocuparon a él primero, y mayor espacio estuvo él y en su proyecto. Pero la reforma se encuadra en el ambiente que los explica. Pero el protestantismo no fue solo con los luteranos. Y es ahí cuando empieza a mencionar las diferentes reformas. Pero es chistoso, porque cuando nosotros hablamos de reforma, se nos viene el sola escritura, el solis Dios gloria. Pero ¿sabían que hay sectas que mencionan la sola escritura y esas cosas? Ah, ahí está. Ahí va. Ahí lo vi. La banda. ¿Cómo es esto? Ahí está. Ahí está. Ahí, hermanito, ahí puedes hablar. A la madre, no. Ah, se me escucha, se me escucha, se me escucha. Sí, sí. Coño, listo. Listo. Te iba a mencionar sobre algo entre Zwinglio y Lutero, pero hablo sobre esto de la sola escritura. Pues sí, hay una mala comprensión de la sola escritura. Sola escritura es autoridad máxima sobre la iglesia. O sea, que hay otras autoridades, pero esas autoridades tienen que estar sumisas a la escritura. Exactamente. Porque si no terminamos cayendo en lo que pasa con las demás sectas, los mormones, los testigos de Jehová, los unicitarios, La luz las del mundo. demás, todas, es que cuando no abrazamos el concepto de sola escritura, caemos justamente, negamos la tradición, negamos la historia, negamos los primeros concilios y nos terminamos convirtiendo en herejes, cuando ese no es el objetivo. Es más, iba a ser un chiste, pero que es una realidad. Hay unicitarios que vos le decís, que ellos te dicen, mejor dicho, no, nosotros recuperamos el término sola escritura, nosotros somos sola escritura, como diciendo, no, nosotros solo tenemos la Biblia. Claramente eso no es sola escritura, eso sería solismo bíblico o biblismo, es otro tema. Pero es chistoso porque alguien random que salió de una piedra te dice, no, yo soy parte también de la reforma. Pero nada que ver, porque no estás bajo la iglesia y su historia y la tradición, ni a las 5 solas. Pero bueno, Esto. Y yo iba a mencionar algo sobre Zwinglio y Lutero, sobre que ellos estaban debatiendo sobre la cena. Y esto es lo que creen eh, los luteranos creen en la presencia ah, de Jesucristo. Ah, dígame, sí, la presencia de Jesucristo en la cena. Más Zwinglio, es lo que la gran mayoría de los protestantes barra evangélicos creen, es
es que es un simbolismo, o sea, o conmemoración. Aunque, Ese, sí, ese tema, lo justo lo estamos por tocar, el debate de los 15 puntos, así que está bien. yo pensé que ya habías terminado la bendita clase y por eso, No, falta, ya que falta. no Faltan como 15 minutos, tranqui. esto, me bajo para no seguir molestando. Y Suala, No, 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 no. Bien. Martín Lutero, antes de la Reforma, hay algo que se llama los movimientos humanistas. Los movimientos humanistas son justamente, no son movimientos cristianos, pero, bueno, sí son movimientos cristianos, pero no son en sí reformadores. O sea, no buscaban una reforma como Martín Lutero y los demás exponentes. Los movimientos humanistas tenían una frase que era ad fontes, volver a las fuentes. Eran justamente la tradición cristiana había generado que al momento de ir a la palabra de Dios, tengas interpretación tras interpretación tras interpretación de gente falible, de gente que sus interpretaciones eran sesgadas y que vos querías ir al... Ok, bueno, está bien, gracias Fex por seguir grabando. Eh, el término ad fontes era justamente para romper esto, volver a las fuentes, que la escritura puedan acceder todos aquellos que quieran estudiarla libremente, no necesariamente el clero o el obispo, sino los campesinos, inclusive aquellos que no podían comprarla, que puedan tener al menos una o acceder a alguna de sus iglesias locales. Pero bueno, vamos a fijarnos entonces que entonces son cuatro reformas, o en total son cuatro reformas, los luteranos, los calvinistas, o justamente reforma luterana, reforma calvinista, o el calvinismo reformado, la reforma radical, que sería los que estarían ahí los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los carismáticos. Después estarían los anglicanos. En los anglicanos surge el metodismo, como con John Wesley. Pero todos venimos en esta reforma, excepto los que son herejes. Gran parte de los movimientos evangélicos actuales han adoptado un entendimiento teológico y espiritual de la reforma radical, donde la reforma radical, más adelante se explica que rechaza todo lo que sería el bautismo, la cena del Señor como la presencia real o espiritual en la cena, en el pan y en el vino, diciendo que más un símbolo o un mandamiento que simplemente nosotros hacemos. Y los calvinistas reformados, que serían los presbiterianos, que son paidobautistas, insisten en que los bautistas que fueron mutados al calvinismo deben llamarse bautistas particulares y no reformados, pues según ellos su herencia no es la reforma magisterial, o sea, no es el paidobautismo, no guardan en sí el gobierno de los ancianos, sino que vienen más de la reforma radical ellos. Y este debate sigue estando hasta el día de hoy. Lo mismo pasa con Lutero. Él seguía una vía que había trazado los humanistas, vivida por los espirituales, basada en el recurso de la Biblia, en la confianza prioritaria en los méritos de la obra redentora de Cristo. Sin embargo, se atrevió a formular principios como sola escritura, solo Cristo, con la fortaleza y el radicalismo, la coherencia y lo que sería lo implícito, que sería la negación de estructuras intermedias, como un mediador que no que fuera solo el Señor y nadie más. Después vemos en el caso de Zwinglio, que Zwinglio era una persona que también era inteligente, pero que fue eclipsada por el conocimiento de Juan Calvino. O sea, Juan Calvino tuvo una trascendencia con todo. Él solo se escribió más de 5.000 cartas, o sea, imagínense eso. Más de escribirse, soy Pente Bautista.
imagínense eso de que Juan Calvino, él solo se escriba más de 5.000 cartas. Está re loco, pero loco por el señor. Después encontramos que cuando Zwinglio y Calvino se juntan en la Ginebra, en la Ginebra, donde estarían reformando y todo, se decía que la Ginebra de Calvino era como la Jerusalén ideal. Así se conocía por mucho tiempo Ginebra y todo aquel que quería estudiar era invitado a Ginebra para estar con los grandes teólogos. Em, Estos que tenían la reforma radical rompieron con la iglesia, con las doctrinas de bautismo y de la Eucaristía como presencia real o presencia espiritual o la consustanciación. Rompían todo esto y decían, no, 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 esos son símbolos y son simplemente mandamientos. Basta, bebé. Bien, pero hay un problema. Nosotros en sí, cuando yo les digo, ponele, Seb es calvinista, yo le digo, Seb, vos sos bautista, yo soy presbiteriano, no te llames bautista reformado porque no sos de nada reformado. Y empezamos a tener una división, tenemos problemas de pensamiento y de interpretativos, y al cristiano que está afuera o al inconverso que está afuera, no bautizo es. Para bautistas que está afuera, va a parecer como que estamos divididos, pero realmente no estamos divididos. ¿Por qué? A pesar de que podamos tener diferentes interpretaciones, estamos unidos en lo fundamental. Creemos en la doctrina trinitaria, creemos en las doctrinas cristocéntricas y confesamos las cinco solas. Somos hermanos unidos en lo fundamental, pero en lo secundario, como el bautismo, estamos separados. ¿Y eso está mal? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no somos un bloque monolítico. Somos personas que interactúan con la escritura y que buscan conocer y acercarse a la verdad. Hay un coloquio que se llama el coloquio de Marburgo, que es lo que estaba diciendo Afla, donde no solo Lutero y Zwinglio, sino también reformadores como Colampiaio, Melanchthon, Osiander y demás, que eran reformadores y teólogos de ese tiempo que eran personas ágiles, personas habilidosas, con gran entendimiento, que estaban debatiendo 15 puntos, que son los 15 puntos que están en la, ¿cómo se llama? En en la Biblia esta, que no, no la Biblia, sino el libro que tienen, ¿cómo se llama? Lo que tienen los luteranos, la Concordia, si no me recuerdo. No, la Concordia no era. Tiene otro nombre. A ver si ustedes la saben. El profe no me llamó. Sí llamamos. Pusimos un Harry, un Eversone. No pasa nada, tranqui. El tema es que se debatieron por una semana 15 puntos, que era para ver en lo que estábamos de acuerdo. Bien, el tema es que llegamos a estar de acuerdo de los 15 puntos, estuvimos de acuerdo 14. Espérenme un segundo, ahí vuelvo. Bien, ahí volví, ahí volví. Em, Estábamos diciendo que en este coloquio que tuvieron, se estaban debatiendo 15 puntos.
De los 15 puntos, entre todos nosotros, estamos de acuerdo en 14. Los únicos puntos en el cual nos dividimos fue en el entendimiento de los sacramentos, que sería en la Santa Cena y en el bautismo. El cristianismo quedó entonces dividido en 4 posturas sobre los sacramentos, que ¿cuáles son? Católicos romanos serían la transustanciación, los luteranos la consustanciación o la presencia, que Jesucristo está presente en el pan y el vino, los reformados, presencia real espiritual, y la reforma radical, el símbolo. Ahora nosotros hagamos un ejercicio. Según lo que yo les mencioné, ustedes en los sacramentos o en la Santa Cena, cómo lo ven? ¿Como una transustanciación? ¿O como los luteranos con una presencia, que Jesucristo está presente en el pan y en el vino? ¿O como los reformados con la presencia real? ¿O la reforma radical como un símbolo? El segundo. Yo estoy de la tercera, en la presencia real o presencia espiritual del, del Señor. Pero la mayoría en el mundo evangélico adopta y acepta el símbolo, la de que es meramente un símbolo y nada más. Y otra válida. Está bien. No entendí mucho lo que preguntó. Ustedes fíjense, el tema por el cual nosotros nos dividimos fue cómo entendíamos la Santa Cena. Los luteranos decían, no, la Santa Cena se ve de la siguiente manera. Yo les voy a leer una frase. En la cena del Señor se encuentra presente verdaderamente, real y sustancialmente la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos, de alguna u otra manera, estamos de acuerdo con esta afirmación. Todos, excepto los de la Reforma Radical. Los demás estamos de acuerdo en esta afirmación. De que el Señor se encuentra verdaderamente, realmente y sustancialmente en la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa sería la manera en la cual vemos. Así que fíjense, si yo no acepto la transustanciación, no soy católico romano. Si no acepto lo de los luteranos, no soy luterano. Ah, pero soy calvinista, me voy con la presencia real. Entonces vamos viendo de qué parte de la reforma somos. Lauti es reformado, o sea, de calvinista reformado. Creo que acá la mayoría van por ese lado, o sea, la reforma calvinista. Nos hacemos luteranos. Son. Y después tenemos lo siguiente. Los radicales no solo negaron el tema de que la Santa Cena era un símbolo, sino en el tema del bautismo. En el bautismo fue un tema curioso, porque todos los anglicanos, los luteranos y los calvinistas estábamos de acuerdo en el paido bautismo. Así que, ¿quiénes fueron los que no estaban de acuerdo con el paido bautismo? Los radicales, que eran anabaptistas, eran rebautizadores. Es más, los calvinistas iban a estar condenando en sus escritos a aquellos que, alias bautizadores, aquellos que eran rebautizadores, a los anabaptistas, de parte de la Reforma Radical. Entonces tenemos la herencia que nosotros recibimos de los reformadores no es solo teológico, sino que tenemos una herencia preciosa. El pueblo que estaba alejado de las escrituras y de Dios ahora pudo acercarse. No como antes, con pesadas leyes y engaños, donde el pueblo era motivado a seguir pecando sin que haya un cambio en sus vidas. La reforma trajo la verdad que se había perdido a las personas, para que todos aquellos que quieran leer, estudiar, ejercer y escuchar puedan hacerlo. No más misas en latín. Ahora los fieles podrán escuchar un sermón en su lengua natal,
Basta de Biblias encadenadas y personas perturbadas, personas que tenían cero conocimiento bíblico, que aún si quisieran comprar una Biblia, sería el sueldo de todo un año, aún así no pudieran leerla, ya que solo unos pocos podían entender el latín. La herencia de la Reforma nos permitió que ahora podamos tener Biblias en nuestro idioma, para que podamos aprender y vivir lo que conocemos. Basta de corrupción en el clero, por siglos estando robando al pueblo por ignorancia que ellos tenían y participaban en reliquias para supuestamente reducir años en el purgatorio, en el cual no existe, pero millones de personas destinaban sus ingresos en salvar a sus familias. Una reconstrucción de la vida espiritual, una sociedad con una moral sana y enfocada a Dios. El Eva de la Reforma retumbará en nuestras mentes y en nuestros corazones, y estaremos gozosos cada vez que recordemos que hermanos anteriores a nosotros fueron puestos como objeto de burla y de odio, personas que soportaron y aceptaron, y que otros, muchos, murieron por intentar ver algo que nosotros podemos ver y participar. Que esto no sea solo conocimiento, sino una motivación para que podamos gritar todos juntos: Soli Deus Gloria, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia y solo Christus. Y que podamos repetir las palabras de Martín Lutero en la Dieta de Worms. No quiero ni debo arrepentirme, porque es malo ir en contra de la conciencia. Aquí estoy y nada puedo hacer. Que Dios me ayude. Amén. Así que, hermanitos, espero que les haya gustado la clase. Que Yeshua HaMashiach los bendiga. Nada, ¿alguien tiene preguntas o dudas del tema para responder? A ver, a ver. Dios de la Hola, intriga, hola. papá, bien. Luego, el burro. No, ya basta con esto. Bueno, lo que quería preguntar es que yo antes, algunos días había visto que Martín Lutero había tenido financiación para su reforma. No sé si eso sea cierto. Y financiación tuvo capaz que no en el momento, por ejemplo, no en el momento que clavó las tesis, porque literalmente estaba en contra. Es más, en el año siguiente, en el monasterio que en él estaba de los agustinianos, lo llamaron, tipo, lo agarraron y diciendo: che, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo literalmente todo un escándalo. Así que al inicio no, pero después había un príncipe de Ajonia que sí, lo protegía y le financiaba no solo la reforma en sí, sino que literalmente lo secuestraron para que viva en el palacio y que lo pueda proteger, darle todo lo que necesita y un montón. No, no, ya no estoy transmitiendo. O sea, en sí mismo, o sea, digo, secuestrado, pero con derecho, beneficio. Sí. Sí, sí, ya puedes finalizar la FEC si quieres. Em, Esto, yo quiero que eso va Camila.